Vale. Bien, antes de ver ondas voy a repasar el movimiento armónico simple, porque el año pasado creo que lo visteis, pero online y de aquella manera y tal. Bueno, pues vamos a repasar el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Vale. Un movimiento armónico es un movimiento en el que el móvil, el objeto, pasa por la misma posición en repetidas ocasiones. ¿Vale? Es un movimiento que evidentemente pues, tiene cierta periodicidad, etcétera, etcétera. Si ese movimiento lo puedo representar mediante una ecuación de tipo seno o coseno, ¿vale? Cualquiera de las dos, entonces digo que tengo un movimiento armónico simple. Se representa con la ecuación general de ese movimiento, es, bueno, ahora la pondré. Ahora la pondré la ecuación. Vamos a ver de dónde puedo deducir cómo es la ecuación del movimiento armónico simple. Vamos a poner aquí un círculo. Imaginaos que tengo un objeto. ¡Ah! Bueno, así. Yo quiero mover esto ahí. Y estoy intentando que se quede lo más centrado posible. Vale. Imaginaos que tengo un círculo y un objeto que está describiendo en este círculo un movimiento circular uniforme. Un objeto que está describiendo en este círculo un movimiento circular uniforme, ¿vale? Un movimiento circular uniforme con una cierta velocidad angular, ¿vale? Imaginaos que tengo, este es el objeto y que está recorriendo el círculo en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Este es el ángulo, sí, el ángulo que forma, ¿vale? Y ahora imaginaos que yo tengo una linterna muy potente aquí que está iluminando este objeto. Entonces, este objeto proyecta una sombra sobre el eje vertical, sobre el eje Y. O lo podemos ver de dos maneras, o mirando la linterna aquí y viendo la sombra sobre el eje X. Me da igual, ¿vale? O una linterna aquí, si queréis, me da exactamente igual, una linterna muy potente que lo que hace es proyectar la sombra sobre el eje X. Si me imagino la linterna aquí en un lado, la sombra que proyecta este objeto en este instante estará aquí, ¿vale? Y esta distancia, bueno, la velocidad angular es el ángulo partido por el tiempo, con lo cual ay, no me sale. Esta distancia, desde el origen, este es el origen, esta distancia aquí, y es igual a el radio de esta por el seno de omega t, que es el ángulo. ¿Vale? Como este es el ángulo de omega t, perdón, este es el ángulo, este es el cateto opuesto, con lo cual el seno de phi, el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto, que sería la distancia, y partido por hipotenusa, que es el radio. Luego de aquí me sale y es igual a r seno de omega t. Como el ángulo es un movimiento circular uniforme, entonces el ángulo es igual a velocidad angular por el tiempo. Si además suponemos que el objeto inicialmente no se encontraba aquí, sino que se encontraba en una posición cualquiera, aquí esta ecuación me queda de esta manera. Y es igual a R por el seno de omega t más phi sub 0, que es lo que se llama la fase inicial, ¿vale? A todo esto que hay aquí dentro, lo llamo fase. Esto es la fase del movimiento armónico simple. Y ojo, siempre en radianes.
siempre en radianes. No vamos a trabajar con grados, vamos a trabajar con radianes siempre, ¿vale? Si yo me fijo, pues, en un instante dado, por ejemplo, en el instante inicial, si esto es el ángulo inicial, la posición de la sombra estará aquí. Cuando el objeto se sigue moviendo, pues vamos a suponer que ahora el objeto se encuentra en este punto, el radio es este, ahora la sombra estará aquí. Cuando el objeto llega aquí arriba, la sombra coincide con su posición. Cuando el objeto sigue, por ejemplo, ahora está en este punto, aquí la sombra estaba aquí y estaba yendo hacia arriba. Aquí la sombra está aquí, ahora, vaya, lo he puesto a la misma altura. Voy a ponerlo a una altura distinta. Aquí. Pam, 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 pam. Ahora la sombra, voy a poner una linterna también aquí al otro lado. 2 linternas, una a cada lado para ver la sombra. ¿Vale? Ahora la sombra se encuentra aquí, pero mientras que antes la sombra estaba yendo hacia arriba, ahora la sombra está yendo hacia abajo. Si nos fijamos, al final, cuando el objeto se encuentra aquí, la sombra va a estar de nuevo en el origen. Cuando el objeto se encuentra aquí, la sombra va a estar aquí. Cuando el objeto, pero aquí, por ejemplo, va a estar bajando. Cuando el objeto se encuentra aquí, la sombra va a coincidir. Y cuando el objeto se encuentra aquí, por ejemplo, la sombra va a estar aquí y va a estar subiendo. Con lo cual, al final, la trayectoria que describe la sombra, es decir, la proyección de ese objeto, es una trayectoria que es un movimiento de ida y vuelta, entre 2 valores máximos que coinciden con este radio, ¿vale? Y esto es precisamente un movimiento vibratorio armónico simple, que como veis viene dado por una ecuación que es de tipo seno. Si yo, en vez de fijarme en la proyección vertical, me fijo en la proyección horizontal, pues entonces en vez de tener la y, voy a tener la x, y en vez de ser el seno, va a ser el coseno, porque con respecto a este ángulo sería el cateto contiguo. Pero la ecuación va a ser la misma, va a ser exactamente igual o muy parecida. Esto si me fijo en la proyección vertical, voy a tener, si me fijo en la proyección horizontal, voy a tener x es igual a r por el coseno de omega t más pi sub 0. Es decir, al final, la ecuación del movimiento armónico simple, armónico simple, si suponemos que nos estamos moviendo en el eje X, pues lo vamos a poner de forma genérica como X es igual a por el seno de omega t más pi sub 0. Y vamos a ver qué es cada cosa. A es lo que se llama amplitud. Es lo que se llama amplitud. En este dibujo coincide con el radio de esta circunferencia que hemos dibujado. Y es la distancia máxima desde el origen. Distancia máxima desde el origen. Omega es lo que se llama frecuencia angular. Joder. Ahora. Es lo que se llama frecuencia angular. Evidentemente, la amplitud en el sistema internacional en metros. Se llama frecuencia angular, coincide con la velocidad angular del móvil cuya proyección me describiría el movimiento armónico simple. Se mide en radianes por segundo. ¿Vale? Y phi sub 0, phi sub 0 es lo que se llama fase inicial. Fase inicial, que evidentemente se mide en radianes. ¿Vale? Evidentemente se mide en radianes. Como se trata de un movimiento en el que el objeto pasa repetidas veces por el mismo sitio, tal, pues aparecen 2 magnitudes que son las mismas que aparecían en el movimiento circular uniforme, que son el periodo y la frecuencia. ¿Vale? Y que se relacionan con la frecuencia angular
ordena de la siguiente manera. Frecuencia angular es igual a 2pi partido por el periodo. 2pi es el ángulo correspondiente a una vuelta y periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es decir, una oscilación completa. Periodo es el tiempo que se tarda en dar una oscilación completa, siendo la oscilación completa un ciclo completo de ir, volver y volver. ¿Vale? Es decir, si yo he empezado el movimiento yendo hacia arriba, en la oscilación completa tengo que terminar el movimiento yendo hacia arriba. No me vale empezar el movimiento aquí y decir, la oscilación completa es esto. No. Tengo que volver hasta donde estaba. O si estoy aquí, la oscilación completa es esto. No, porque ahora estoy bajando. Tengo que pillarlo subiendo. ¿Vale? Con lo cual, en una oscilación completa tengo que hacer 2 recorridos, uno de ida y uno de vuelta. Vale, y la frecuencia, el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa y la frecuencia es el número de oscilaciones que hacen la unidad de tiempo y por tanto es el inverso del periodo. Con lo cual esto es 2pi por la frecuencia. El periodo, evidentemente, se mide en segundos. La frecuencia se mide en segundos a la menos 1 o hercios. Un segundo a la menos 1 es un hercio. ¿Vale? El valor de x va a estar exactamente en las mismas unidades que la amplitud. Porque fijaos, yo aquí meto el tiempo en segundos y como omega es en radianes por segundo, esto ya me queda en radianes, esto se queda en radianes. El seno es una función que tiene, siempre tiene un valor que está entre 1 y menos 1, con lo cual al final la x varía entre a y menos a. Y si a lo pongo en centímetros, x estará en centímetros. Si a lo pongo en metros, x estará en metros. Si a lo pongo en kilómetros, x estará en kilómetros. ¿Vale? Las unidades de x y las unidades de a son las mismas. Pues esta es la ecuación general de un movimiento armónico simple. La ecuación general de una onda, lo único que tiene aquí es un término más. Ya está. Nada más que eso. Pero vamos a ver ahora, a partir de aquí, yo tengo, esta es la ecuación de la posición en función del tiempo, ¿vale? Y ahora tengo que calcular la velocidad y tengo que calcular la aceleración. ¿Cuánto vale la velocidad? Velocidad será la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de x con respecto al tiempo será la derivada del seno es el coseno, multiplico por la derivada de lo de dentro, con lo cual es a por omega por coseno de omega t más phi sub 0. A por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. De aquí se deduce que esto es la velocidad máxima. La velocidad máxima, porque el coseno también es una función que varía entre 1 y menos 1. Por tanto, la velocidad máxima que puede alcanzar un objeto es a por omega. ¿Vale? Si recordáis, existe una relación entre seno y coseno que me permite, por ejemplo, aquí poner esto como a por omega por la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de omega t más phi sub 0. ¿Por qué? Porque seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Con lo cual, a partir del coseno, puedo calcular el seno a partir del coseno, el coseno a partir del seno con esa relación. Si yo ahora cojo esta A y la meto dentro de la raíz, para meterla dentro de la raíz tengo que elevarla al cuadrado. Entonces, lo puedo poner como igual a omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0. ¿Y esto qué es? Esto es x al cuadrado. Con lo cual, puedo calcular la velocidad como omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Lo que me permite calcular la velocidad en un movimiento armónico simple conociendo el tiempo o conociendo la posición. Sabiendo la posición,
o sabiendo el tiempo. Sabiendo la posición, fijaos que tengo una raíz cuadrada. ¿Por qué? Y sabéis que la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? ¿No? Más menos 2. ¿Por qué? En una posición, en un instante o en una posición determinada, por ejemplo aquí, el objeto puede estar yendo hacia arriba o yendo hacia abajo. Por eso la raíz cuadrada tiene dos soluciones. Una sería con el objeto subiendo, otra sería con el objeto bajando. ¿Vale? Bien, pues esta es la forma de calcular la velocidad, conocido el tiempo o conocida la posición. A partir de la velocidad puedo calcular también la aceleración. Aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, tengo que derivar esta función, por lo cual la derivada del coseno es el menos seno. Multiplico por la derivada del dentro, que vuelve a ser omega, con lo cual tengo menos a omega cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Y si os fijáis, a por el seno de omega t más phi sub 0 es precisamente x. Esto es igual a menos omega cuadrado por x. Con lo cual también puedo calcular la aceleración teniendo en cuenta el instante, el tiempo, o teniendo en cuenta la posición. Cualquiera de las dos me vale. ¿Vale? Elegir, bueno, yo puedo elegir arbitrariamente describir el movimiento armónico con una función seno o con una función coseno. La diferencia entre uno y otro caso va a ser que en un caso me va a salir una fase inicial y en otro caso me va a salir otra. Ya está. Puedo elegirlo arbitrariamente, puedo elegirlo como me dé la gana. Normalmente lo habitual es utilizar la función seno, lo más habitual. De hecho, en la EBAU, los problemas de física de ondas siempre utilizan la función seno. Se puede utilizar las dos, seno o coseno también para la onda. Pero siempre utilizan la función seno. Con lo cual, bueno, pues utilizamos eso y ya está. Evidentemente, pues esto está en metros partido por segundo al cuadrado, esto está en metros por segundo, lógicamente, ¿vale? Vale. Y esto es la aceleración máxima. Porque la función seno varía entre 1 y menos 1. ¿Vale? Entonces, vamos a fijarnos ahora, un poco por entender también cómo funciona esto, vamos a suponer que tengo un movimiento armónico simple en el eje X, a ver, 1, 2, 3, 4, me pierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vale, pues 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, el centro está aquí, el centro está ahí, aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ah! Pum, 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 ya lo hago aquí en el centro. Esto sería menos A, aquí estaría el origen y esto sería más A. ¿Vale? Vamos a ver cómo varía, cómo puede ser el signo de X, de V y de tal en cada lado con respecto a esto. Por ejemplo, para el valor de la posición X, evidentemente, de aquí a aquí, X siempre es mayor que 0 y de aquí a aquí, X siempre es menor que 0. ¿Vale? Y aquí X es igual a 0, aquí X es igual a A y aquí X es igual a menos A. ¿Vale? Me estoy moviendo entre menos A y A, eso tiene poco misterio. Vamos a ver qué pasa con la velocidad. Velocidad. Bien. Tanto en un tramo como en otro, cuando el objeto como se puede mover en un sentido o se puede mover en otro sentido, aquí, cuando el objeto se mueve a la derecha, la velocidad es positiva. Cuando el objeto se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Y en el extremo, la velocidad es 0. Y en el centro, la velocidad es máxima. En el centro, la velocidad es máxima. Aquí, en este otro extremo, la velocidad es 0.
Y aquí de nuevo, cuando el objeto está yendo hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Cuando el objeto está yendo hacia la derecha, vamos a ponerlo en el mismo orden que lo que está ahí, porque si no, lo vais a liar. Cuando el objeto está yendo a la derecha, la velocidad es positiva. Cuando el objeto está yendo hacia la izquierda, la velocidad es negativa. El criterio de signos que se aplicaba siempre en los problemas de cinemática. Todo lo que va hacia arriba y hacia la derecha es positivo. Todo lo que va hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Todo lo que está a la derecha o hacia arriba del origen con respecto a posiciones es positivo. Todo lo que está a la izquierda y abajo del origen es negativo, como si fuera un sistema de ejes coordenados en el plano, ¿no? Ejes cartesianos, ¿no? Vale, entonces siempre, fijaos que en el movimiento, en el desplazamiento hacia la derecha, la velocidad siempre es positiva, pero pasa de 0, aquí es máxima y luego disminuye y se vuelve a hacer 0. Cuando va hacia la izquierda, empieza siendo 0 en el extremo, aumenta la velocidad, aquí se hace máxima y vuelve a disminuir hasta que se vuelve a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? ¿Qué es lo que pasa con la aceleración? Bueno, pues de nuevo, de aquí al extremo y en el centro. Aquí la aceleración en los extremos es máxima. Y aquí, fijaos, como la velocidad, estoy aquí, la velocidad aumenta y luego disminuye, tiene el máximo de velocidad está aquí, la aceleración es la derivada de la velocidad, luego la aceleración aquí es 0. La aceleración aquí es 0. Y si os fijáis, la aceleración es menos omega cuadrado x. Luego depende del signo de x, nada más. Entonces, siempre que la x sea positiva, aquí la aceleración es negativa. La aceleración es hacia allá. En todo el recorrido. Y siempre que la x sea negativa, la aceleración es positiva. En todo el recorrido. Entonces, si os fijáis, aquí el objeto está yendo hacia allá, pero cuando el objeto va hacia la derecha está frenando. Hasta que la velocidad se hace 0. Aquí en este instante la aceleración es máxima, pero va hacia la izquierda. Con lo cual el objeto empieza a acelerar, la aceleración va disminuyendo y aquí la aceleración se hace 0 cuando el objeto alcanza la velocidad máxima. Y aquí la aceleración cambia de signo. Con lo cual el objeto empieza a frenar hasta que aquí se detiene. Y en ese instante la aceleración es máxima, pero hacia la derecha, con lo cual acelera hacia la derecha. Alcanza el máximo de velocidad y vuelve a frenar. Y tengo el movimiento armónico siempre. Entonces veo cómo, según a qué lado del origen, pues así tengo la X a la derecha siempre es positiva, a la izquierda siempre es negativa. La aceleración a la derecha siempre es negativa, a la izquierda siempre es positiva. Y la velocidad depende de hacia dónde vaya. Tanto a la derecha como a la izquierda puede ser positivo o negativo. Si os fijáis, velocidad en función de la posición es una raíz cuadrada, más menos. La posición, en función de la posición, evidentemente, depende del valor de X, puede ser positivo o negativo, ¿vale? Con lo cual, cuando X es positiva, eso es positivo. Y como la aceleración es menos omega cuadrado X, entonces tiene signo contrario a la posición. Si estoy a la derecha, su aceleración es negativa, si estoy a la izquierda, la aceleración es positiva. A lo largo de todo el movimiento, durante todo el movimiento. ¿Vale? Independientemente de dónde esté, de dónde no esté. La X es máxima en los extremos, igual que la aceleración, que es máxima en los extremos, la velocidad es máxima en el centro. Se hace máxima en el centro. ¿Vale? Si yo represento posición, velocidad, aceleración, suponiendo una fase inicial nula, porque ya si tengo fase inicial, entonces ya no sabemos cómo va a salir. Si yo tengo una fase inicial nula, vamos a poner aquí el sistema de ejes coordenados. Vamos a suponer un movimiento que tenga de ecuación, así, x es igual a A por el seno de omega t. Es decir, fase inicial nula, 0. Entonces, la función seno, cuando t vale 0, o cuando t vale 0, esto vale 0. Estoy aquí, ¿vale? Y vamos a suponer que aquí tengo, por ejemplo, esto es
A y esto es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esto es menos A. Pues tendrá la forma de la función seno. Que la función seno, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí y esto es aquí. La función seno es así. Hago aquí así, bajo, hago aquí así. Ay, 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 vaya curva guapa que me ha salido. ¿Vale? Esta sería la forma, siempre moviéndose entre A y menos A. Esto es la X. ¿Vale? Tiene la forma de la función seno. Evidentemente, esto es cuando omega t, para aquí, omega t es igual a pi medios. Aquí omega t es 0. Aquí omega t es igual a pi. Es decir, o si quieres, lo podemos poner, si aquí lo represento en función del tiempo, aquí t sería pi partido por 2 omega. Aquí t sería pi partido por omega. Aquí omega t es igual a 3 pi medios. Y aquí omega t es igual a 2 pi. Entonces, si en la escala pongo tiempo, pues aquí el tiempo, cuando el tiempo es igual a pi partido por 2 omega, pues entonces estoy aquí en el máximo. Cuando el tiempo es igual a tal. En la escala de tiempo, esto, fijaros, tiempo, aquí el tiempo sería igual en este punto. Voy a borrar esto. En este punto, el tiempo sería igual a 2pi partido por omega, que es el periodo. Es justo el periodo. ¿Vale? El tiempo desde que inicia una oscilación hasta que la termina. Bueno, esto sería la posición. X es igual a seno de omega t. ¿Cómo sería la velocidad? La velocidad es a omega coseno de omega t. Es decir, en el instante t igual a 0, en este caso con fase inicial 0, en el instante t igual a 0, como la velocidad de aquí sería a por omega coseno de omega t, en el instante t igual a 0, el coseno vale 1, la velocidad es positiva y vale a por omega, que lo podemos poner, por ejemplo, aquí, a omega. La velocidad menos a omega sería aquí, menos a por omega. La velocidad sería la función coseno e iría así. Disminuye, aquí se hace mínima y aquí se vuelve a hacer máxima en ese punto. ¿Vale? Y se mueve entre a omega e vaya. La he hecho. Tendría que haber bajado. Bueno. A ver si soy capaz de hacer esto medio bien. Tenía que haber bajado hasta aquí. Hasta aquí. Con lo cual hago así. Vengo hasta aquí. Aquí subo. Y ahora tengo que subir hasta aquí. Más o menos. ¿Vale? Es que no lo había dibujado hasta donde tenía que bajar. Entre menos a omega y a omega, es decir, desfasada con respecto a la posición pi medios. Esto sería la velocidad. ¿Vale? Y la aceleración, ¿cuánto valdría? Aceleración sería menos a omega cuadrado seno de omega t. Con lo cual la aceleración empieza también aquí en este punto. Lo que pasa es que ahora, pues entre a omega cuadrado y menos a omega cuadrado. Es decir, vamos a suponer que aquí tengo a omega cuadrado, aunque seguramente estaría más lejos, pero bueno, vamos a suponer que es ahí. Y vamos a suponer que aquí abajo está menos a omega cuadrado. Voy a alargar un pelín el eje, así más.
Esto estaría menos omega al cuadrado, estaría aquí. Estaría aquí. Y en el caso de la aceleración, también con la forma del seno. Con la forma del seno, pero ojo, fíjate, que empieza hacia abajo. Porque es menos a omega cuadrado seno de omega t. En instante t igual a 0 vale 0, pero enseguida, en el momento que t empiece a aumentar, la aceleración va a ser negativa. Es decir, aquí tengo que empezar hacia abajo. Tengo que empezar hacia abajo, tengo que llegar aquí. Aquí tengo que pasar por 0 y aquí tengo que llegar aquí. Ahí. Para no despistarme. La aceleración vendría por aquí. Aquí sube. Y aquí baja. Esta sería la aceleración. ¿Vale? Como la forma como la de la posición, pero en este caso desfasada pi con respecto a la posición. No, no pi, no, pi. Porque esto está desfasado pi con respecto a la posición. La forma me ha salido un poquito así irregular, pero bueno. Vale, pues aquí tengo cómo serían las gráficas de posición, de velocidad, de aceleración en función del tiempo. ¿Vale? Posición y aceleración seno, velocidad coseno. Bien, ¿qué más? Os cuento yo del movimiento armónico simple. Sí, porque nos va a interesar. Nos va a interesar. Vale. ¿Cuánto vale la energía cinética del movimiento armónico simple? Bueno, ¿cuánto vale la energía potencial? Vamos a empezar con la energía potencial. La energía potencial es 1/2 de K por A cuadrado. Donde esta K, ojo, sería la constante del muelle. ¿Vale? Constante del muelle. A ver, ¿cómo os lo digo? Cuando yo cojo un muelle, tenía un muelle. Esto es un muelle, una masa que he colgado. Esto es un movimiento armónico simple. Lo que está haciendo esa masa. Este es un movimiento armónico simple. ¿Vale? No sé si en casa lo veis o no lo veis, porque estoy compartiendo la esta. He cogido un muelle blandurrio, bastante blandurrio, le he puesto una masa, estiro la masa y suelto. Y la masa empieza a oscilar arriba y abajo y está describiendo un movimiento armónico simple. De hecho, yo podría hacer calcular la constante de muelle a partir del periodo de este movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esto se hace así. Esto se hace así. Un segundo, voy a borrar esto. Vale. Esto se hace así. La fuerza elástica, la fuerza del muelle es menos K por X. Ley de Hooke. Donde X es el desplazamiento que coincide con el alargamiento del muelle. ¿Vale? Por otro lado, fuerza es igual a masa por aceleración. Con lo cual sería masa por menos omega cuadrado X. Si se trata de un movimiento armónico simple. Hemos visto que la aceleración era menos omega cuadrado por X. Con lo cual, si yo igualo uno con otro, menos K por X es igual a menos omega cuadrado por X. La X con la X se me va, el signo menos con el signo menos se me va, y me queda que K es igual a omega cuadrado. Me falta una M aquí, por la masa. K es igual, a ver, vale. Pongo aquí la masa. K es igual a M omega cuadrado, por lo que es lo mismo a M por 4 pi cuadrado partido por el cuadrado del periodo. De tal manera que, fijaos que
bueno, depende de la masa que yo haya colgado del muelle, pero calculando el periodo, midiendo el periodo de ese muelle, puedo calcular su constante. ¿Vale? Bien. La energía potencial... ya me he llegado al final de la pizarra. Madre mía. La energía potencial elástica, es igual a 1/2 de K por A cuadrado, por X al cuadrado. 1/2 de K por X al cuadrado, donde X es el alargamiento del muelle y K es la constante del muelle, ¿vale? Y la energía cinética es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Tiqui, 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 tiqui. Vamos a ver, a ver cómo lo cuento yo esto para que sea lo más sencillo, lo más rápido y lo más entendible posible. Si yo represento para un muelle, represento energía potencial frente a distancia, ojo, el origen está aquí, ¿vale? Yo tengo una energía potencial, fijaos que no tiene, siempre es positiva, porque como es X al cuadrado, bueno, vamos a poner los ejes como Dios manda. Vamos a poner los ejes como Dios manda. Voy a representar energía potencial frente a X. ¿Vale? Aquí está A. 1, 2, 3, 4. Aquí está menos A. Taca, 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 taca. Y entonces la energía potencial tiene esta forma. Traca, traca, taca, taca. ¿Vale? Es máxima cuando el muelle está absolutamente alargado. Fijaos que es 1/2 de K por X al cuadrado, con lo cual es máxima cuando X es igual a la amplitud. Y es 0 cuando X es igual a 0. Pues esta es la energía potencial. En este instante, cuando estoy en X igual a menos A, ¿cuánto vale la energía cinética del objeto en ese momento? Si su velocidad es 0, aquí tengo energía potencial máxima, aquí tengo también energía potencial máxima y tengo energía cinética 0. Energía cinética 0. ¿Vale? Perdón. ¿Cuánto vale entonces en este punto, en el punto intermedio, donde la velocidad es máxima? Yo lo que tengo aquí es energía cinética máxima. Y, sin embargo, energía potencial 0. ¿Cuánto vale la energía mecánica? La energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Con lo cual, fijaos, si aquí la energía potencial es máxima y la energía cinética es 0, ¿cuánto vale la energía potencial máxima y la cinética 0? ¿Cuánto vale la energía mecánica? Pues lo mismo que la potencial. Si aquí la energía potencial es 0 y la energía cinética es máxima, aquí la energía mecánica vale esto. Es decir, la energía mecánica siempre vale esto. Por tanto, si yo represento la energía cinética, aquí me sale esto. En un movimiento armónico simple, la energía potencial es máxima en los extremos y la energía cinética 0. Y la energía potencial es 0 en el centro y la energía cinética es máxima, porque la velocidad es máxima. Al final, la energía mecánica coincide con la energía potencial máxima y es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Y como energía potencial más energía cinética es igual a energía mecánica, yo puedo calcular la energía cinética en un momento dado como la energía mecánica menos la energía potencial. Y la energía mecánica es 1/2 de K
por A cuadrado y la energía potencial es 1/2 de K por X al cuadrado. Por lo cual, la energía cinética la calculo como 1/2 de K por A cuadrado menos X al cuadrado. Así calculo la energía cinética y la energía potencial en un movimiento armónico simple. Importante que recordemos para cuando veamos ondas, la energía mecánica es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Vale? Esto es lo importante que debemos recordar para cuando veamos ondas, cuando veamos lo que es el fenómeno de la atenuación y esto, importante. La energía mecánica es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Vale? Mañana hacemos un par de ejercicios de ejemplo de esto que evidentemente no van a entrar en exámenes porque no voy a preguntar nada de movimiento armónico simple, como es lógico, pero para ver cómo funciona todo. Yo creo que coincide con lo que visteis el año pasado en esto, más o menos. ¿Os acordabais algo? ¿No os acordabais nada? Eso de ver es más bien mandó apuntes sin explicar y... Pero bueno, las ecuaciones evidentemente coinciden. X es igual a seno de omega t más phi sub 0, entender un poco qué es cada cosa, la fase inicial, la frecuencia angular. Porque insisto, la ecuación de una onda es exactamente igual, pero con un término más aquí dentro de la fase. Un término que tiene que ver con la posición. La ecuación de la onda, vamos a suponer que tengo un objeto vibrando en el eje vertical y que esa vibración se propaga. Es como cuando yo hago así con una cuerda. ¿Qué pasa cuando hago así con una cuerda? Que se forma un bucle y el bucle avanza. La cuerda no se mueve, ¿a que no? Si yo miro un trozo de cuerda, ese trozo de cuerda lo único que hace es subir y bajar. Pero da la sensación de que hay algo que se mueve. O sea, se propaga el movimiento, se propaga la energía, la materia, ¿no? En una onda. Entonces yo voy a suponer que vibra en el eje vertical y que se propaga a lo largo del eje horizontal. Entonces la ecuación de la onda va a ser I es igual a seno de omega t más menos K por X más phi sub 0. Es decir, va a aparecer ahí un término que depende de la posición. Y esa K, cuidado que no es la misma. Pero eso ya lo veremos el próximo día, si Dios quiere. ¿Vale? O el siguiente, no lo sé. Bueno, pues dejo de grabar aquí. Dejo de grabar.